Amados hermanos, este lunes estuvimos en un grupo de oración en Las Moras, en la parroquia San Marcos Evangelista, bajo la unción del Espíritu Santo, cuya coordinadora Indira Fajardo y toda su familia. Quiero agradecerles por esa acogida, que el Señor siga bendiciéndolos. Pero les voy a decir algo que el Señor quiere a través de esta palabra de Dios. Escuchemos lo que nos está diciendo la hermana Gladys, y se lo digo con un testimonio propio mío. Mi esposa no me seguía en esto. Yo llevo casi 29 años de ser misionero, y al principio tenía con mi esposa problemas porque yo le dediqué mi vida al Señor. Y ella decía, este man está loco, este man está en los retiros, y yo solamente doblaba rodillas. Y cada vez que venía de un retiro, de una prédica, eso eran problemas, mis hermanos. Eso eran problemas y grandes. Y yo solamente me quedaba callado y decía, Señor, yo sé que mi esposa algún día te seguirá. A los 8 años, mi esposa tuvo un encuentro con el Señor. 8 años pasaron. Y ahora está más entregada que yo para la gloria de Dios, mi hermano. Y el Señor ahora le habla más que a mí. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo contento? ¿Cómo no voy a dedicarle mi vida al Señor si Él me lo ha dado todo? Y como dice la hermana Gladys, mi hermano, en el Salmo 127, versículo 2, nos dice la palabra de Dios: no te afanes, que Dios le da el pan a sus amigos mientras ellos duermen. Mientras tú estás durmiendo, pero si tú eres amigo de Dios, todos los días te da el pan de cada día, mis hermanos. No te faltará ese pan. A ese cerro, a esa montaña. ¿Cuál es esa montaña, mis hermanos? Lo que tú estás viviendo hoy, esa dificultad, ese problema que no te deja avanzar. Ese obstáculo que está allí, que te impide acercarte a Dios. Dios dice en su palabra, si tú hoy declaras y dices a esa montaña, que significa ese problema, hoy te tienes que ir de aquí y te vas a la mar, ese problema se va de tu vida, mi hermano. Amén. Si tú lo declaras con poder, hermano, ese problema se tiene que ir. Esa enfermedad, esa dificultad que tú estás viviendo, esa ruina que de pronto te han colocado, hoy tiene que desaparecer, porque tú tienes que ser una bendecida y un bendecido para el Señor. Tú tienes que dar testimonio del poder de Dios, de lo grandioso que el Señor hace todos los días, sus maravillas. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios: solamente tú tienes que creer. Y lo segundo que tienes que decir, es decir, proclamar que desde hoy tu vida va a ser diferente, mi hermano. Desde hoy tu vida ha cambiado, porque si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo, aunque no tengas nada, mi hermano. Lo tienes todo, porque Dios es el dueño del oro. Y estamos con el león de la tribu de Judá. Amén. Termino con esto, mis hermanos. Muchos de nosotros ahorita andan angustiados. No se preocupen por eso. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8: ya ha vencido, mi hermano, ya lo venció en la cruz del Calvario. Denle el aplauso al Señor. Lo venció. Entonces ustedes que están que se hace pasar como león, que te hace ver que las cosas, no, esto no va a cambiar. No digas eso, porque todo va a cambiar. Viene una era de paz para el mundo, viene una era de bendición donde todos nos vamos a amar como hermanos. Vendrá una era donde todos seremos una sola persona en Cristo Jesús. Y vamos a decir, como decía San Pablo al final de sus días: es que ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. No importa lo que sea, tú llámame a
Bendiciones para ti. Hoy, en este día tan hermoso y maravilloso, quiero anunciarte la palabra del Señor y que a través de esta palabra llegue a tu corazón. Hoy anunciamos una nueva para ti y para tu familia. Decimos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley, preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto, tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel momento y en el camino, al verlo, dio un rodeo y lo puso y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita, llegó a aquel sitio, al verlo le dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y al verlo se compadeció, y acercándose lo vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándole su propia cabalgata, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y los gastos de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, y hoy la palabra de Dios nos dice cuál es el mandamiento del amor y cuál es el primer mandamiento y cuál es lo que el Señor nos pide a ti y a mí. Y miren, se lo preguntó un maestro de la ley. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y después dice Jesús: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, si nosotros colocamos en práctica las palabras del maestro, te aseguro que este mundo sería un mundo de armonía, de paz y de gozo y de felicidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Dios, que nos amemos los unos con los otros, que no haya rivalidad, que no haya envidia, que no haya esa división. Al contrario, que todos seamos uno en Cristo Jesús. Pero este maestro, queriendo tentar a Jesús, ya Jesús conocía y conoce cada uno de nuestros corazones. En el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 21 nos dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿A quién tienes tú, mis queridos hermanos? ¿A quién has colocado tú en el primer lugar de tu vida? ¿Será el dinero? ¿Será el poder? ¿O será el placer? Tú eres el que tienes que sacar tus propias conclusiones. Pero hoy este maestro, queriendo tentar a Jesús, le dice: ¿quién es mi prójimo? Y te quiero decir brevemente quién es el prójimo, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que pasó un sacerdote. ¿Y quién es un sacerdote? Un conocedor de la palabra de Dios. Una persona que está entregada a Dios, pero vio a este que lo habían atracado y no se compadeció. Luego, ¿qué pasó por allí? Un levita. ¿Y el levita quién era? El levita era aquella tribu de Leví, de los cuales también eran
conocedores de la Torá y de los mandamientos. Se sabían toda la palabra de Dios. El pueblo levita conocía mucho la palabra. Pero también este levita pasó y no se conmovió. Pero ¿quién pasó y se conmovió? Un samaritano. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Los samaritanos eran los renegados, eran las personas que tenían otros dioses, tenían otros ídolos, no amaban al Dios Yahvé de Israel, tenían falsos dioses. Pero este samaritano, cuando vio a esa persona tirada, lo primero que hizo fue acogerlo, vendar sus heridas, montarlo en el caballo, llevarlo y pagar de más si se gastara. Mis hermanos, Jesús dice al maestro: ¿quién de los tres es tu prójimo? Y dijo: el último, el samaritano. Y Jesús le dice: ve tú y haz lo mismo. Mis hermanos, para concluir, las cosas o la palabra de Dios no es tanto de saber, sino de hacer. Porque tú puedes conocer mucho la palabra de Dios, pero si no haces obras, tu fe es muerta. Y eso no te va a servir para la vida eterna, mis hermanos. Lo más importante, primero que todo, es tener a Dios en el primer lugar en tu vida. Y lo segundo, que cuando veas a ese hermano caído en el piso, levantarlo, curarlo. Y ese es el mandamiento del amor. Yo quisiera invitar a mi hermano Leonel para que culmine con una oración para todos mis hermanos aquí que están en YouTube, para los hermanos que están ahora viendo este video, que sea Dios hablándonos al corazón. Que Dios y la Virgen los bendiga.